La mañana. En directo. Tenemos en línea al ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, a quien le agradecemos la gentileza y el tiempo que nos está dando. El ministro tiene disponibilidad solo hasta antes de las 10:30. Por lo tanto, vamos a ser respetuosos de esa agenda. Por supuesto que somos respetuosos de la agenda de las autoridades porque sabemos que tienen que cumplir con muchas cosas y procuraremos antes de 10:30 terminar nuestra entrevista. Por esa misma razón, ministro Cusicanqui, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido. Le voy a pedir que las respuestas sean lo más precisas, directas, concretas, breves, ministro, para que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Ministro, el país está en una etapa nuevamente de polémica por la situación económica y esto parece ser cíclico, ministro Cusicanqui. Yo voy a apelar tal vez a su análisis o a un criterio propio, técnico, como profesional que tal vez usted pueda tener. Yo como periodista solamente pregunto, ¿no? Me hago preguntas. ¿Por qué el país, ya sea con neoliberales, derechistas o socialistas, izquierdistas, llega un momento en el que tiene que sufrir en su economía? Tiene que llegar a ciertos grados de crisis, unos más graves que otros, por supuesto, pero la economía tiene que sufrir. O sea, falta plata, falta dólares, suben los alimentos, en fin, lo hemos vivido antes, cuando hasta el cansancio, ministro, sabemos, todos desde la escuela nos repiten, ¿no? Desde la escuela y en la universidad también, Bolivia es un país lleno de recursos naturales, posee una gran riqueza mineral. Y yo desde que tengo uso de razón, desde adolescente, desde la promo en el colegio, ministro, decía, pero si somos tan ricos, ¿por qué tenemos que estar en estos rollos, no problemas de crisis económica? Escuchaba a mis papás, pucha, otra vez estamos en crisis, qué macana la economía. No entiendo, ministro Cusicanqui, con neoliberales, pero también con socialistas, ¿alguien está haciendo mal las cosas o calculamos mal, planificamos mal, ministro Cusicanqui? Usted es joven, un profesional muy joven. ¿Cómo lee eso? ¿Cómo le podemos explicar eso a la población, ministro? Bienvenido. Bueno, Pedro, buenos días. Placer estar aquí en la radio y a través tuyo saludar a toda la audiencia de la radio y del programa. Bueno, a ver, en relación a lo que tú señalabas, yo creo que hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Y hay que matizar y hay que precisar algunos aspectos. Lo primero que hay que señalar es que estamos desde la gestión 2024 en una temprana preelectoralización del país, ¿no? Eso es lo que ha sucedido y es lo que se ha venido y se está viendo, digamos, dentro de lo que es la concepción y el análisis también de lo que es la economía. Hemos tenido una preelectoralización, ataques certeros y dirigidos de manera muy puntual a la economía boliviana, tratando de establecer y posicionar ciertos criterios vinculados principalmente a la presencia de una crisis económica. Y lo que vamos viendo dentro de lo que son los indicadores económicos es que a pesar de esos ataques, porque no hay que olvidar, Pedro, que hemos tenido más de casi 40 días de bloqueos durante la gestión 2024, hemos tenido problemas de especulación también vinculados a esos bloqueos que no han permitido transportar productos y principalmente alimentos a las principales ciudades del país, especialmente lo que es el tránsito y el transporte de productos de Oriente a Occidente. A eso también hemos tenido un tema de problemas vinculados a los efectos de la crisis climática que han retrasado los calendarios agrícolas. Y todo eso ha generado ese escenario de preelectoralización que han tratado de atacar a lo que es la economía boliviana. La economía boliviana en el último año básicamente ha sufrido demasiados ataques que han estado orientados a tratar de hacer explotar la economía boliviana
y que eso se vea reflejado principalmente en los indicadores económicos, Pedro. Debe ser, como algunos también han señalado, uno de los periodos en los cuales más ataques ha recibido la economía boliviana. Entonces eso matiza y precisa también el escenario en el cual estamos hablando sobre economía, principalmente sobre la economía boliviana, Pedro. Creo que es importante establecerlo y señalarlo. En ese marco, y sumado al contexto internacional ya complejo y desafiante que venimos viendo desde hace varios años, lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo es que Bolivia de alguna manera ha logrado contener esos ataques a la economía boliviana. Bolivia está logrando de alguna manera también mantener números positivos en lo que es el crecimiento económico. El último dato del INE mostraba que estábamos creciendo al 2,5% al primer semestre. Evidentemente, el mayor efecto que hemos visto ha sido vinculado al tema de la inflación, es decir, a la variación de los precios, y que eso también hemos logrado de alguna manera contener esos efectos de todos estos ataques y por supuesto podrían haber sido mayores los efectos dentro de los precios, pero hemos ido planteando desde el gobierno nacional diferentes medidas que nos permitan poder amortiguar esos efectos y esos ataques directos a la economía boliviana y que hemos ido viendo que se han logrado contener de alguna manera. Eso no quiere decir que el país no tenga problemas, que la economía boliviana no tenga problemas. Y por supuesto tenemos que trabajar desde el gobierno nacional para atender dichos problemas o desafíos que pueda llegar a tener la Bien. economía en el año 2025. Ministro, claro, yo como periodista tengo que intentar también ser equilibrado, ¿no? O sea, y propositivo también. Cuando hay que decir las cosas de frente, hay que hacerlo, o sea, porque si no, ¿para qué estás como periodista, no? Si eres un tibio y un timorato, bueno, o sea, cualquier otro puede hacer ese trabajo. Pero en ese marco de equilibrio, ministro, en este momento, ¿cuál es la virtud de la economía, de lo que ustedes están haciendo? Bueno, alguien me dirá, "Pero ¿cómo le va a preguntar eso al ministro?" Pues el ministro seguro va a decir, oh, no, somos la quinta maravilla, está todo una belleza. Pero yo voy a apelar a su sensatez como técnico, como profesional, ministro Cusicanqui, en todas estas dificultades que usted ha descrito y que es cierto, existen, no lo vamos a negar, sería absurdo negarlo. Yo quisiera que usted me dé el detalle, un detalle muy preciso que está permitiendo como columna vertebral sostener a esta economía, que podría caerse por todos estos factores. Pero ¿qué es? ¿Sigue siendo la venta de gas, aunque poquito? ¿Minerales? ¿Qué cosa? ¿Con qué plata? ¿Qué ingreso les permite a ustedes mantener en pie todavía la economía del país? Yo quisiera que usted me responda de manera concreta a eso. Lo escuchamos. Bueno, a ver, dentro de lo que es la economía boliviana, si nos vamos a los datos de la actividad económica dentro de lo que es el Producto Interno Bruto, claramente uno de los sectores que más ha estado creciendo ha sido el tema de los servicios, ¿no? Los servicios vinculados al tema de turismo, al tema de restaurantes, es lo que ha venido creciendo de manera muy importante. Pero después tenemos el tema de la construcción o los establecimientos de servicios financieros. Pero más allá de los datos que tienes en lo que es el Producto Interno Bruto que plantea el Instituto Nacional de Estadística, yo creo que este es un tema más conceptual incluso, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos y lo que nos encamina a decir que el gobierno nacional mantiene la actividad económica en números positivos, que mantiene y trata de resolver los problemas de la economía boliviana, está vinculada también a lo que es la estrategia de industrialización en el marco también de lo que es el modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Qué significa eso, Pedro? Significa que Bolivia tiene que aprovechar pues las ventajas que tiene y tiene ventajas, como tú lo has dicho, también dentro de lo que es el sector hidrocarburos, tiene ventajas también dentro de lo que es el tema de la minería, pero también tiene ventajas en lo que es la explotación del litio y es a través de la generación de esos excedentes que tenemos que generar como país. Por eso es que se está reactivando el sector hidrocarburos a través del plan de exploración, que lamentablemente se ha dejado de lado, se ha descuidado la nacionalización del año 2006. Por eso es lo que decimos que se ha descuidado la nacionalización del 2006,
2006, y por eso también es que hay que atacar ese problema a través de un plan de exploración. Hay que recuperar la importancia del sector hidrocarburos para que de esa manera podamos generar excedentes, podamos también establecer y consolidar este proceso de industrialización que nos va a permitir dejar de depender de un solo sector, dejar de depender de un solo producto, y de esa manera tener varios sectores, varios productos, y de esa manera generar empleo, generar actividad económica y nuevos ingresos también para toda la economía boliviana. Eso creo que es lo más importante, que se está atacando a los problemas, a los verdaderos problemas de la economía boliviana a través de esta estrategia de industrialización. Ministro, me parece un dato muy llamativo para el debate. Ante la pregunta que yo le hice sobre qué está sosteniendo en esencia la economía, usted me dijo que los servicios están dando buenos resultados, tema turismo, servicios financieros y otro tipo de servicios. No me ha mencionado lo habitualmente, ¿no?, las materias primas que exportamos. Claro, está ahí el gas, por supuesto, está la minería. Pero, ministro, quiero que usted me remarque esto. Los servicios realmente han crecido en una proporción de la cual tal vez no tenemos conciencia los bolivianos, más que otros minerales, en fin. O sea, usted diría que este es un sector que, no sé si silenciosamente, pero está creciendo mucho. ¿Usted se atrevería a decir qué sector específicamente, ya en preciso, de los servicios ha tenido un despegue muy importante y con qué cifra tal vez? A ver, Pedro, lo que hay que dejar en claro es que nosotros estamos trabajando para no depender de un solo sector o de una sola actividad, ¿no? Es lo que estamos trabajando, por eso decimos que hay que industrializar el país, para no depender, para generar una economía de base ancha que no dependa de un solo sector o de un solo producto. Y es en ese marco que vamos viendo ya también los primeros resultados, pues, de esta estrategia de industrialización. Evidentemente el sector de servicios, también, que ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia, ha sido el que también ha ido recuperando de manera muy importante en los últimos meses. Eso hemos ido viendo en la hotelería o el tema de los restaurantes, hemos ido viendo que se han ido recuperando de manera muy importante. Pero no hay que olvidar que esta estrategia de industrialización no solamente va a un solo sector, sino que está vinculada a poder aprovechar todas las ventajas y todas las oportunidades que tiene el país, que como tú señalabas al inicio, tenemos gran riqueza en recursos naturales, pero hay que saber aprovecharlos, y eso es lo que se establece dentro del concepto del modelo económico, social, comunitario y productivo. Ministro, aprovechar esas ventajas para consolidar un proceso de industrialización y de esa manera tener una economía de base ancha que no dependa de un solo sector o un solo producto. Ministro, pero hay algo que no me cuadra, bueno, tal vez porque yo soy muy ignorante en el ámbito de la economía y todo lo demás. Alguito sé, pero no tanto. Si los servicios están en un repunte, es decir, turismo y otras cosas, restaurantes, hotelería, uno piensa que eso repunta porque la gente tiene para gastar, ¿no? Para viajar, para hoteles, para comer en restaurantes, en fin. Pero si más bien la gente se está quejando porque hay crisis, no hay dólares, no pueden sacar sus dólares de los bancos, eso no entiendo, ministro. ¿Cómo hay un repunte en eso cuando más bien la gente no tiene mucho para gastar, está ciertamente restringida, no hay mucho circulante o no hay dólares? ¿Cómo se explica eso? Para empezar, primero lo que habría que ver es cuál es la base de lo que tú acabas de señalar, Pedro, ¿no? Porque tú acabas de señalar varios aspectos con los cuales no tenemos la certeza, digamos, son percepciones que tú estás señalando de muchos analistas u opinadores que establecen. Yo te estoy hablando de los datos que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística, que la gestión 2023 y el primer semestre del 2024, uno de los sectores más dinámicos precisamente han sido los de los servicios. Y eso tú vas viendo también como en los datos que ha presentado en algún momento Servicio de Impuestos Nacionales, donde la facturación de restaurantes también se iba viendo que crecía de manera importante. O también puedes ver la gran afluencia de personas en las terminales de buses que buscan realizar viajes interdepartamentales en el periodo de vacaciones, como lo estamos viendo también en estos días, como muchos medios de comunicación también han ido reflejando a través de noticias
mostrando las imágenes de terminales de buses totalmente abarrotadas en busca de pasajes para poder transportarse en este periodo de vacaciones. Lo mismo hemos visto en el periodo de vacaciones de invierno. Entonces, son algunas muestras de que esa actividad sí está mostrando mucho dinamismo, especialmente en los periodos de vacaciones, y que demuestran también que en los hechos la gente también está aportando a la reactivación de la economía. Las bolivianas y los bolivianos están viajando y también están principalmente en este periodo de vacaciones, Pedro, ¿no? Ministro, y la cuestión de la inflación, la subida del precio de los productos, que eso creo que es real, ¿no? No creo que sea un invento mío ni de nadie. Suben, algunos bajan, ¿no? Pero los productos de una semana a otra, de un día a otro, suben, las amas de casa se quejan. La inflación que ustedes han dado no llega a los 2 dígitos. Algunos están diciendo que está maquillada esa inflación. Pero no sé si a veces tienen una gran distancia, ministro, los datos en el papel, en las gráficas, y el mercado como tal, ¿no? La gente que ahí está haciendo compras. ¿Usted qué dice? Bueno, nosotros hemos mostrado los datos de la inflación. Por supuesto que no son los datos que uno podría esperar, pero es lo que te explicaba hace un momento, ¿no? Son los datos de la inflación, están vinculados principalmente por el lado de la oferta, y por supuesto que escuchamos también lo que las familias bolivianas, las amas de casa principalmente, manifiestan su malestar o su reclamo por estos incrementos de precios. Nosotros hemos ido viendo que esos incrementos de precios están vinculados principalmente por efectos por el lado de la oferta que te decía. Los bloqueos que injustificados del ala vista, por supuesto que han afectado a la inflación y a los precios, porque no han permitido transportar productos del oriente al occidente y viceversa. Esos bloqueos injustificados también han permitido generar procesos de especulación en diferentes ciudades. Pero también hemos sido afectados por los procesos de los efectos de la crisis climática que han afectado al calendario agrícola. Por supuesto, donde más ve la gente, donde vemos las bolivianas y los bolivianos más efectos, por supuesto que son en los alimentos, y eso se explica también esas percepciones que tú señalabas de la gente que percibe que los precios van cambiando de manera más importante, y eso es lo que se ha ido viendo, que en los alimentos se ha visto el principal efecto de la inflación durante el año 2024, pero que está explicado principalmente por lo que te acabo de señalar, los bloqueos y la especulación que ha generado también este proceso de bloqueos que ha tenido el país el año 2024. Ministro, los dólares, ¿cuándo van a volver los dólares, ministro? Incluso se ha generado una susceptibilidad en la población que tiene sus depósitos en dólares, que, bueno, obviamente uno no puede sacar en este momento de los bancos los depósitos que tiene, todo lo que quisiera. Te dicen que no hay y que tienen que hacerte un plan. Pero eso, ¿cuándo se va a regularizar? ¿Cuándo va a volver a la normalidad? Para darle tranquilidad a la gente también dentro de la economía, que es un factor bien importante este de los depósitos que tengo como ciudadano en un banco, ministro. A ver, Pedro, el tema de los dólares es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Eh, Porque así como el gobierno nacional tiene muchas obligaciones en términos de moneda extranjera, también tiene otros ingresos que vienen de moneda extranjera, y que ahí también hemos ido viendo eh, que se ha hecho un esfuerzo muy grande el año 2024 principalmente para afrontar lo que es las obligaciones precisamente vinculadas a moneda extranjera, principalmente a la importación y en este caso la importación de combustibles, ¿no? Pero también hay las obligaciones por servicios de deuda externa. Lo que ha ido sucediendo el año 2023 y 2024, Pedro, es un fenómeno que no sucedía antes. Primero, es que hemos tenido que pagar más servicios de deuda que los desembolsos que hemos ido recibiendo. ¿Y eso a qué se ha debido, Pedro? Se ha debido a que, primero, que muchos créditos se han comenzado a pagar
es decir, que los periodos de amortización se han ido iniciando, pero fundamentalmente es que ha habido un incremento muy importante de las tasas de interés a nivel mundial, a nivel internacional, que ustedes también como medios de comunicación lo han reflejado varias veces. La situación a nivel mundial ha traído como uno de sus efectos que las tasas de interés se incrementen y eso se ha ido bien, se ha ido reflejando en mayores montos de servicio de deuda. Pero también claramente ha afectado en este flujo negativo de divisas que hemos tenido el 23 y el 24, claramente afectó a Pedro en lo que es el bloqueo en la Asamblea Legislativa a los créditos externos, ¿no? Los créditos externos, que en la actualidad tenemos más de 1.300 millones de dólares que están pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, también han afectado a que no llegue la misma cantidad de dólares que llegaban en gestiones anteriores. Entonces, nosotros esperamos que a partir de esta nueva gestión 2025, la Asamblea primero retome también el tratamiento de los créditos, pero fundamentalmente los otros actores de la economía, como ser los exportadores, puedan traer también las divisas al país y de esta manera regularizar o volver con cierta normalidad y en un periodo de tiempo razonable, vayamos retornando a la normalidad en cuanto a la dotación de divisas. Pero en líneas generales, son muchas aristas las que tienen que ver, desde los exportadores que tienen que traer la divisa extranjera al país, pero también nosotros como gobierno nacional esperamos que la Asamblea pueda tratar, discutir y en su caso aprobar los financiamientos externos que están bloqueados en la Asamblea por más de 1.300 millones de dólares, pero Ministro, pero ¿acaso esos créditos son de libre disponibilidad? Uno podría pensar que esos créditos, una vez aprobados, inmediatamente se los puede gastar para traer combustible, para pagar la deuda externa. ¿Acaso no son créditos que tienen un destino fijo y que no se lo puede cambiar? Pedro, lo que sucede cuando hablamos de los financiamientos externos es precisamente eso que tú señalas, ¿no? En general, los préstamos que nosotros tomamos de los organismos financieros tienen como objetivo inversión pública, es decir, proyectos específicos. Pero no quita eso, ese aspecto que el desembolso de esos recursos mejore la situación en términos de provisión de divisas para la economía de su conjunto, porque los desembolsos de esos recursos significa entrada de divisas para la economía boliviana. Y esas divisas, en general, como son proyectos realizados dentro del territorio nacional, en general son contratos y son contratados y ejecutados en moneda nacional precisamente. Entonces, esa es la importancia, pues, Pedro, de los desembolsos de financiamiento externo, que significan entrada de divisas frescas que nos permitirían afrontar de mejor manera esta coyuntura desafiante que se tiene en la economía, ¿no? ¿Ahí ustedes cuánto calculan que si la Asamblea les aprueba, cuánto tendrían como disponibilidad más o menos en total, si se aprueba todo lo que hay que aprobar? Bueno, son 1.300 millones que están, un poco más de 1.300 millones que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Como están vinculados a proyectos, como tú también lo has señalado, no es que se van a desembolsar todos los recursos, sino que se van a ir desembolsando paulatinamente en la medida en que se vayan ejecutando. Pero una cifra inicial es que durante el año, si es que se aprueban durante el año todos estos proyectos de ley, alrededor de un 20-25% que se podrían desembolsar al menos durante la gestión 2025, ¿no? Ahora, viceministro, como en una casa, en un hogar, ¿no? Nuestra economía no tiene los ingresos, el sueldazo que antes tenía por el gas, se ha reducido mucho. Y obviamente una familia debe entrar en austeridad, no gastar lo que gastaba antes. Ministro, ustedes, ¿de dónde están sacando lo que les falta para cubrir las obligaciones que tiene Bolivia, combustibles, deuda y todo lo demás? Bueno, préstamos, usted dice, no nos aprueba. Pero entonces el dinero, ¿de dónde está saliendo, viceministro? ¿Está creciendo la deuda interna? ¿Cómo cubren ese hueco? ¿Con qué?
Bueno, los presupuestos de cada año que los elabora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas precisamente son los que establecen la forma de cubrir esos recursos y por supuesto, dependiendo del año en que uno revise, cada presupuesto establece diferentes fuentes de financiamiento interno o externo, ¿no? Una parte del financiamiento está vinculado a lo que es el financiamiento externo, que es lo que vemos desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo, pero la otra parte también está vinculada a financiamiento interno, ¿no? Es como en una familia que tú dices, ¿no? Cuando en tomas la decisión, por ejemplo, de construir una casa, vas y recurres a lo que es el financiamiento. Y en el caso de una familia también recurren al financiamiento bancario para poder hacer realidad ese sueño que es construir su casita, ¿no? Y es algo similar a lo que sucede en el Estado, ¿no? Viceministro, llegando ya a las últimas consultas, bueno, usted me dice que es el Ministerio de Economía el que hace el presupuesto. Usted no tiene en detalle de cuáles son las otras fuentes que cubren ese gran hueco que ha dejado la exportación del gas y los dólares que generaba. Usted no tiene ese detalle de saber con qué se cubre eso, ¿no? Ese faltante. Bueno, lo que nosotros vamos viendo, Pedro, en términos de la planificación o de la programación es que precisamente pues hay que dejar de depender de un solo sector. Evidentemente, el sector hidrocarburos no ha tenido el mejor comportamiento en los últimos años, pero precisamente es el sector, son los otros sectores los que tienen que empezar a responder y tenemos que generar más sectores. Es por eso el proceso de industrialización. Y en la actualidad lo que nosotros vamos viendo es que una parte también ha venido está, además del sector de hidrocarburos que está exportando, está el sector de la minería que está exportando y que a partir, por ejemplo, de recoger los primeros frutos de la industrialización, Pedro, con la planta siderúrgica del Mutum, vamos a dejar de importar alrededor del 50% de la demanda de hierro para la construcción. ¿Eso qué significa? Que ese 50% ya no vamos a presionar por el lado de las divisas y también va a venir a cubrir parte de la brecha que existe por el lado externo vinculado a lo que es las importaciones. Entonces, ese es el mecanismo, por eso la industrialización es importante para la economía boliviana. Dejar de depender de un solo sector para lo que es la economía en su conjunto, para el crecimiento, pero también reducir la vulnerabilidad hacia el sector externo a través de la sustitución de importaciones y reducir también la presión por el lado de las divisas. Esa es la importancia del proceso de industrialización en el marco del modelo, Pedro. La industrialización, ministro, usted sabe que son procesos largos y complejos. Esa industrialización, evidentemente se habla de muchas decenas de empresas, ¿no? de todo tipo, pero ¿cuándo dará resultado eso? No creo que sea este mes ni el próximo. Eso tiene su proceso. ¿Para cuándo estaremos viendo resultados concretos? Y yo no sé, ministro, si ustedes en los estudios de prefactibilidad, factibilidad que han hecho, toda esa cadena de industrialización que se supone se está estableciendo, ¿cuánto generará, ¿no? En dólares? ¿Ustedes han estimado más o menos cuánto y cuándo? A ver, Pedro, primero que los resultados de la industrialización ya los vamos viendo, ¿no? Los primeros resultados, porque como tú lo señalabas, es un proceso largo, es un proceso complejo también. Por eso nosotros siempre decimos que el camino de la industrialización no es el camino más corto ni el más fácil, sino es el camino más largo, el más complejo, pero es el camino correcto para resolver los problemas de la economía boliviana. Y es en ese marco es que tenemos, en algún momento Bolivia tenía que iniciar ese proceso de industrialización y esa es la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Lucho, de iniciar ese proceso de industrialización para resolver los problemas estructurales de la economía boliviana, crear una economía de base ancha. Ahí ya hemos ido viendo algunos resultados. A ver, ya está funcionando la planta de fertilizantes NPK en Cochabamba, hace ya varios meses atrás. Ya está funcionando la planta de biodiesel en Santa Cruz y este año se tiene previsto la entrega e inicio de producción de la planta de biodiesel en el Alto. Tenemos también en diciembre se ha entregado la planta de transformación de granos. Tenemos también lo que es la planta de siderúrgica del Mutún, que ya este año empieza a producir. En los siguientes días esperamos que ya se pueda hacer el acto formal
o protocolar y de esa manera ya entrar a esta fase de producción de hierro y dejar de importar esa cantidad, al menos el 50%. Entonces, son ya los frutos que vamos recibiendo y como lo ha dicho el presidente Lucho, el año 2025 tiene que ser el año que empecemos a recoger los frutos de este proceso de industrialización, ¿no? Y por supuesto, ese proceso de industrialización se tiene que reflejar en menores importaciones de algunos productos o en su caso, dependiendo del sector, también mayor producción e incluso exportación de ciertos productos, ¿no? Entonces, todo eso en algún momento también se ha señalado que son alrededor de 1.400 millones de dólares que inicialmente se podrían tener como primeros resultados del proceso de industrialización, que eso ya lo ha señalado hasta el propio presidente en algún momento, ¿no? Esos 1.400 millones están previstos que ya se puedan ver para este año, 2025, es lo que entiendo, ministro. Es el inicio, digamos, que se va a ir viendo dentro de lo que es el proceso de industrialización, es de manera paulatina y en la medida en que se empiecen a poder implementar la gran mayoría de los procesos de industrialización. Ministro Cusicanqui, cuando usted apuesta por la industrialización, que va a ser el factor que va a terminar de salvar a la economía, yo le decía, pero ¿cuándo? ¿En qué tiempos? Ustedes se han puesto como plazo para las primeras señales como resultados de esta industrialización, me dice ministro, este 2025, año del Bicentenario. Apuestan por la generación de unos 1.400 millones de dólares como resultado. Ministro, pero creo que alguna vez hablamos de esto. Si en el tiempo en el que hubo una bonanza, pero tremenda de dólares en el país, no se pudo concretar una industrialización fuerte y robusta que debió haberse hecho, ¿cómo ahora que estamos en un tiempo de ajustarse los cinturones puede funcionar una industrialización? Mire, ministro, no sé en qué habrá quedado la industrialización de la hoja de coca, la planta de cítricos en los yungas, no sé si eso funciona, produce, dónde venden eso, dónde exportan, o quedaron ahí las plantas, están las cementeras también, Oruro, Potosí. Entonces, ministro, yo creo que también hay que tener en cuenta que se han hecho, en teoría, muchas cosas lindas que se nos ha dicho, pero de resultados, y ahora que no hay mucha plata, pensar en industrialización. ¿Con qué plata, ministro? Lo escucho. Bueno, Pedro, lo primero que hay que señalar es que la decisión grande y fuerte de iniciar el proceso de industrialización se da con el presidente Lucho, ¿no? Lamentablemente antes no se dio el impulso que se debería haber tenido al proceso de industrialización por la razón que te acabo de señalar, la importancia del proceso de industrialización, que está orientado a resolver los problemas estructurales de la economía, que no se dependa de un solo sector y que se reduzca también la vulnerabilidad del sector externo a través de las importaciones. Evidentemente, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas de industrialización que se han iniciado y que están encaminadas. Tú planteabas, por ejemplo, el tema del cemento. Cemento no está, la planta de oro está trabajando, ahora está proveyendo de producto al mercado nacional. La industrialización de la coca se está en la última etapa de construcción y puesta en marcha e implementación de lo que es la planta de industrialización de la hoja de coca en Cochabamba, en el municipio de Sacaba. Esperamos este año también poder ya entrar en producción durante la gestión 2025. Entonces, como te digo, son ya algunos de los resultados que vamos viendo del proceso de industrialización. Y es en ese marco, Pedro, que hay que valorar y hay que también ser conscientes de la decisión que se ha tomado. A pesar del contexto que tú señalas, que no es el mismo que se tenía hace muchos años, pero se ha tomado la decisión de iniciar y concretar este proceso de industrialización, porque ese es el proceso que nos va a permitir resolver los problemas de la economía y precisamente dejar de depender de un solo sector o un solo producto. Nos va a permitir generar empleo, nos va a permitir generar actividad económica y nuevos ingresos también para la economía boliviana en su conjunto, ¿no? Viceministro,
Es cierto que a veces los análisis se pueden ir de manera de mala fe, mayormente con rivalidad política, con odio político, más que con sensatez técnica y económica. Yo me alejo de ese bando, ver lo que dice la realidad. Pero hay algunas cosas que inevitablemente hacen dudar el ministro Cusicanqui. Por ejemplo, cuando comenzaron a faltar los dólares, ustedes nos dijeron, pues no, pero eso se va a volver, no hay ningún problema, ya está casi normal lo de los dólares, que los opinólogos, medios de comunicación desestabilizan. Lo cierto es que al final se confirmó, ministro, y no hay dólares, o sea, no hay los dólares, o sea, la gente no puede sacar sus dólares. Lo de los carburantes fue lo mismo, ministro Cusicanqui. No, pues ya se va a normalizar, ya está normal, no, ya no pasa. Y las colas recurrentemente siguen en Santa Cruz, en Cochabamba, fines de semana, la gente ahí caliente, protestando, en fin. El ministro, redondeo con esto mis dudas. Usted dice industrializar, bueno, está ok, ¿quién no va a querer que un país se industrialice? Por supuesto que sí. Pero en un país donde faltan los dólares, en un país donde recurrentemente falta combustible, no terminamos de normalizar eso, ¿cómo es que se puede industrializar así, ministro? Bueno, Pedro, evidentemente son dos problemas que se han ido viendo en los últimos meses, ¿no? El tema de la provisión de combustibles y el tema de la provisión de divisa extranjera. El tema de la provisión de combustibles, entiendo, según los reportes de la NH también y del sector de hidrocarburos, que es un tema que ha sido superado. El tema de la provisión, la NH lo ha señalado que está garantizado. Hemos tenido momentos en los cuales ha habido bastantes problemas, pero evidentemente hemos logrado superar en función a las medidas que ha ido implementando el gobierno nacional. En cuanto a la provisión de divisas extranjeras, Pedro, lo que hemos ido viendo es que hay dos temas. Evidentemente ha habido un momento en el cual la provisión de divisas ha sido el problema, pero eso se ha ido retornando, se ha ido recuperando ese tema paulatinamente. Es por eso que ahora de alguna manera se pueden encontrar en algunas casas de cambio, en las casas de cambio o en los librecambistas, la moneda extranjera, tal vez no en la cantidad que se requiere o en los niveles que también la gente está requiriendo. En el caso de los bancos es un trabajo que hay que hacerlo, es una labor precisamente de los bancos, porque es una responsabilidad de las entidades bancarias de poder atender la demanda de sus clientes, porque son los propios bancos los que han recibido esos depósitos en su momento, y ellos tienen la responsabilidad de tener que devolverlo. Pero ellos han puesto una parte, ministro, ellos han puesto una parte en el Banco Central, usted sabe técnicamente de qué le estoy hablando, y los bancos te dicen, no, pero es que el Banco Central no nos está dando la plata que hemos puesto, ¿qué podemos hacer? ¿A quién creerle? ¿A ustedes o a los banqueros? No, pero a ver, Pedro, lo que tú también debes saber, pues si es que realmente los bancos han puesto en el Banco Central, eso tiene un plazo y eso se tiene que devolver el 2026 como también lo han acordado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de devolver los depósitos a la gente? Bueno. Es de los bancos también, pues. Es el como 2026 si es el plazo, ministro. Si yo tuviera una deuda contigo, claro. Es como si yo tuviera una deuda contigo, yo te diría, mira, no te voy a cumplir porque me debe otra persona. O sea, yo tengo la responsabilidad contigo, yo tengo que dar la cara contigo, pero evidentemente es un problema mucho más grande que como te mencionaba anteriormente. Pero el plazo, ministro, yo no sabía eso, el 26 es por compromiso, por norma, esa fecha se les devolverá, pero antes ellos no pueden pedir. Eso lo ha informado el propio Banco Central en su momento, Pedro. Pero el tema de la provisión de dólares es un problema más grande, como te lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es un problema que viene vinculado por el lado de la economía, para poder generar mayores ingresos por divisas, está vinculado a través de las exportaciones, está vinculado al bloqueo que hay en la Asamblea Legislativa de los financiamientos externos, pero también está vinculado a que los propios exportadores puedan traer esos recursos que generan por la exportación de productos que son producidos aquí en Bolivia, que son beneficiados por la subvención de hidrocarburos y que deberían quedarse esos beneficios para la economía boliviana. Bien. Ministro, ahora sí le agradezco, a mí ya no me queda mucho tiempo, pero de verdad, Sergio Cusicanqui, yo valoro la transparencia que usted tuvo al decirnos quiero hablar, vamos, o sea, no tengo ningún problema, lo pondero, ministro, y además usted me dijo, bueno, acá yo estoy decidiendo yo, soy el que quiere hablar. Ministro,
Ojalá tengamos más oportunidades de seguir conversando. Si usted gusta, puedo ir incluso yo a su despacho para que charlemos y le haga una entrevista sin ningún problema, o que usted venga acá. Ministro, ha sido un gusto y que sea hasta nuestra próxima entrevista. Un placer como siempre, Pedro, y a través tuyo saludar a toda la audiencia y hasta una nueva oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.